La mañana del 11 de junio de 1944, en algún lugar de una estrecha carretera en Normandía, Francia, un teniente coronel yacía boca abajo en una zanja fangosa, rodeado por unos 300 paracaidistas estadounidenses. Las ametralladoras alemanas llevaban horas acribillando su posición. Los hombres morían. Los hombres gritaban. La calzada que tenían delante estaba completamente expuesta. Solo campos abiertos a ambos lados, y los defensores alemanes del otro extremo la tenían completamente vigilada. Todo oficial que intentaba avanzar era abatido casi de inmediato. Todo intento de avanzar se desmoronaba antes de empezar. Los paracaidistas estaban inmovilizados, completamente inmovilizados, y la situación se volvía más desesperada por momentos. Este oficial miró a su alrededor. Observó a sus hombres aferrados al suelo, los cuerpos de los soldados que ya lo habían dado todo. Recorrió con la mirada aquel largo camino expuesto y comprendió algo que la mayoría de los hombres en aquel momento se habría negado a aceptar. No había una solución ingeniosa. No había ninguna maniobra de flanqueo que pudiera salvarlos ese día. Solo había un camino a seguir. Metió la mano en el bolsillo. Sacó un silbato. Y la pregunta que debería rondar por tu cabeza ahora mismo es esta. Cuando un hombre hizo sonar ese silbato, se puso de pie y corrió directamente hacia el fuego de una ametralladora. ¿Qué clase de hombre hace algo así? ¿Y qué clase de vida produce ese tipo de valentía? Su nombre era Robert George Cole, y fue uno de los soldados de combate más extraordinarios que el ejército de los Estados Unidos produjo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Robert George Cole nació el 19 de marzo de 1915 en Fort Sam Houston, San Antonio, Texas. Desde su nacimiento, estuvo rodeado por el ejército. Su padre, el capitán Clarence Cole, era un militar de carrera, y el ritmo de la vida militar, la disciplina, el sentido del deber, la convicción de que servir a algo superior a uno mismo no era una carga sino un honor, marcaron al niño de forma profunda e imborrable. Crecer en instalaciones militares significa crecer rodeado de hombres que han cumplido su promesa, y el joven Robert Cole asimiló esa ética como otros niños asimilan las costumbres de su barrio o la religión de sus padres. Simplemente se convirtió en parte de su identidad. Asistió a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York, y se graduó a la promoción de 1939, el mismo año en que los ejércitos de Adolf Hitler invadieron Polonia y sumieron al mundo en el caos. Cole fue nombrado subteniente de infantería y, mientras la guerra se expandía terriblemente por Europa, se esforzó por convertirse en el soldado más competente posible. Solicitó ingresar en la unidad aerotransportada, las nuevas y experimentales unidades de infantería paracaidista que el ejército estaba empezando a formar, y fue aceptado. Saltar de aviones tras las líneas enemigas, operar en territorio hostil con apoyo limitado y máxima incertidumbre, ese era precisamente el tipo de desafío que encajaba a la perfección con el temperamento de Robert Cole. Fue asignado al 52º Regimiento de Infantería Paracaidista, parte de la 101ª División Aerotransportada, la división que se convertiría en leyenda en la historia de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la división que un día sería conocida como las Águilas Aullantes. Cole ascendió rápidamente y recibió el mando del tercer batallón de 52º. Tenía 30 años en la primavera de 1944, era teniente coronel, delgado, duro y serio, y los hombres que servían bajo su mando comprendían que estaban siendo liderados por alguien que no les pediría que hicieran nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Para junio de 1944, el destino de Occidente parecía pender de un hilo. El alto mando aliado llevaba más de un año planeando la Operación Overlord, la invasión de la Francia ocupada por los nazis. El general Dwight de Eisenhower había reunido la mayor fuerza anfibia jamás desplegada en la historia, y la noche del 5 de junio de 1944, mientras cientos de miles de soldados se preparaban para cruzar el Canal de la Mancha, los paracaidistas de las divisiones aerotransportadas 82ª y 101ª subieron a sus aviones de transporte C-47 en Inglaterra y se prepararon para saltar primero. Cole y sus hombres estaban entre ellos. Su misión era crucial. La 101ª División Aerotransportada tenía la tarea de tomar las salidas de la playa de Utah, la más occidental de las 5 playas de desembarco aliadas, para que cuando las tropas desembarcaran no quedaran atrapadas por las defensas alemanas que controlaban las carreteras del interior. Si esas salidas no estaban aseguradas, los hombres que salían de la playa no tendrían a dónde ir. El lanzamiento en la madrugada del 6 de junio de 1944 fue un caos tan violento y desorientador que casi frustró toda la operación antes de que comenzara. El fuego antiaéreo alemán diezmó las formaciones de transporte.
Los pilotos se desviaron de su ruta intentando evitarlo. Saltaron a zonas de lanzamiento equivocadas, a marismas inundadas, a aldeas enemigas, a la oscuridad sobre territorio desconocido. Las unidades quedaron dispersas en decenas de kilómetros cuadrados. Cientos de paracaidistas murieron o fueron capturados antes de disparar un solo tiro. El gran plan, el lanzamiento cuidadosamente coordinado sobre zonas designadas con objetivos específicos para unidades específicas, se disolvió casi de inmediato en la realidad improvisada, desesperada e increíblemente violenta de la noche del día D. Cole aterrizó e inmediatamente comenzó a reunir a todos los hombres que pudo encontrar, sin importar su unidad ni su misión asignada. Así era la táctica aerotransportada. Encontrar estadounidenses, luchar con estadounidenses y cumplir la misión con los recursos disponibles. Durante las siguientes horas, Cole y los grupos de hombres que reunió lucharon en la oscuridad previa al amanecer, en pequeños tiroteos entre setos, escaramuzas en cruces de caminos y granjas, en el arduo trabajo de avanzar a través de un paisaje diseñado por la naturaleza y defendido por un enemigo decidido a matarlos poco a poco. Para la mañana del 6 de junio, elementos de la 101ª División Aerotransportada habían asegurado suficientes salidas de la playa como para permitir que las tropas que desembarcaban en Utah comenzaran a avanzar tierra adentro. La invasión se mantenía firme, pero el trabajo estaba lejos de haber terminado. En los días posteriores al día D, las fuerzas estadounidenses en Normandía necesitaban reagruparse y consolidar sus posiciones. Cherburgo era un objetivo estratégico al norte. Era necesario despejar y mantener el control de las carreteras y los pueblos entre las playas y el interior. Y había un pueblo en particular, pequeño pero de vital importancia. El avance hacia Carentan comenzó el 10 de junio de 1944. El batallón de Cole avanzó por la calzada en la oscuridad, intentando usar la noche como cobertura. El progreso fue brutal. Francotiradores y equipos de ametralladoras alemanes habían convertido cada centímetro de esa carretera en un campo de batalla. El batallón sufrió bajas al cruzar cada uno de los 4 puentes, deteniéndose para luchar, avanzando, deteniéndose de nuevo. Y para cuando llegó el 11 de junio, los hombres de Cole habían cruzado 3 de los 4 puentes y estaban agazapados en una zanja a lo largo del tramo final de la calzada, quizás a 500 metros de su objetivo. Y entonces el fuego alemán los alcanzó y los inmovilizó por completo. Durante casi media hora, o quizás más, los hombres de Cole permanecieron en la zanja, inmóviles. Las ametralladoras alemanas estaban apostadas en una granja y a lo largo de los setos al otro lado de la calzada, con un campo de tiro perfecto en el terreno abierto. Cualquier intento de avanzar provocaba un fuego inmediato y devastador. Cole avanzaba arrastrándose, evaluando la situación, observando y buscando una solución, y solicitó a la artillería que se encontraba detrás que creara una cortina de humo. Las granadas de humo llegaron, extendiéndose por parte del campo y ofreciendo una cobertura parcial. Pero las ametralladoras seguían disparando. La situación no mejoraba. La historia no registra con exactitud las palabras que Robert Cole se dirigió a sí mismo ni a los oficiales que lo rodeaban en aquellos últimos instantes antes de actuar. Pero lo que sí está registrado, lo que atestiguan los hombres que estuvieron allí, es lo que sucedió después. Cole se puso de pie, agarró su pistola, hizo sonar su silbato y cargó. Corrió directamente a través del campo abierto, entre el humo, hacia las posiciones alemanas. No miró hacia atrás. Detrás de él, la respuesta no fue la que un comandante hubiera esperado en un mundo ideal. No todos se levantaron de inmediato y lo siguieron. El fuego era real. El miedo era real. Algunos hombres permanecieron en el suelo durante varios segundos cruciales, paralizados por lo que se les pedía que hicieran. Pero Robert Cole corrió, y luego otros corrieron, y luego más corrieron. Y el impulso de coraje humano, la visión de su comandante de batallón corriendo hacia el enemigo con una pistola en la mano, hizo que los hombres salieran de la trinchera y se pusieran en movimiento. Finalmente, un número significativo de los hombres en esa trinchera se levantó y cargó con él, tal vez entre 200 y 300 soldados, con las bayonetas caladas, cruzando ese campo abierto bajo el fuego directo y furioso de los alemanes. Lo que siguió fue una lucha cuerpo a cuerpo. Los paracaidistas atacaron las posiciones alemanas con el ímpetu desbocado de hombres que lo habían entregado todo a un solo acto de voluntad y no podían detenerse. Alemanes y estadounidenses lucharon en la granja, entre los setos, en los caminos estrechos y en los campos fangosos de aquella mañana normanda. Los defensores retrocedieron. La posición se rompió. Los hombres de Cole avanzaron. El ataque aseguró el acceso final a Carentan.
La ciudad cayó en manos de las fuerzas estadounidenses el 12 de junio de 1944, y las dos cabezas de playa estadounidenses en Utah y Omaha quedaron finalmente unidas. Se había logrado el objetivo estratégico que había convertido a Pepper Atlane en un campo de batalla. Robert Cole fue recomendado para la Medalla de Honor por sus acciones el 11 de junio de 1944. La mención describía su iniciativa individual de iniciar la carga bajo un fuego intenso, su total desprecio por su propia seguridad y el hecho de que su valentía personal fue directamente responsable de que el batallón cumpliera su misión cuando se habían agotado todas las demás opciones. Pero Robert Cole nunca lo supo. Nunca supo que había sido recomendado para la máxima condecoración militar del país. La recomendación avanzaba lentamente por el proceso administrativo del ejército, el papeleo se movía con lentitud a pesar de la rapidez con la que avanzaba la guerra, y el 18 de septiembre de 1944, Robert Cole murió. La operación Market Garden. El audaz intento del mariscal de campo Bernard Montgomery de tomar una serie de puentes en los Países Bajos y abrirse paso a través de las defensas alemanas hacia el corazón industrial del Reich, se encontraba entonces en su tercer día. La 101ª División Aerotransportada había sido asignada al sector sur de la operación, con la misión de tomar y mantener el corredor vial que el Bessos Cuerpo Británico necesitaría para avanzar hacia el norte en dirección al puente crucial de Arnhem. El 52º Regimiento de Infantería Paracaidista combatía cerca de la ciudad holandesa de West, intentando tomar y mantener un puente sobre el canal Wilhelmina. Fue una batalla brutal. Los alemanes contaban con más fuerzas en la zona de las que la inteligencia aliada había previsto, y los paracaidistas se vieron inmersos en un combate constante y agotador contra una oposición decidida. El 18 de septiembre, Cole observaba las posiciones alemanas con binoculares, evaluando la situación y desempeñando la labor de un comandante de batallón que intentaba comprender a qué se enfrentaba para poder tomar buenas decisiones sobre cómo derrotarlo. Un francotirador alemán disparó una vez. Robert George Cole recibió un golpe en la cabeza y murió en el acto. Tenía 29 años. Sus soldados, que estaban con él en aquel momento, llevarían consigo el recuerdo de aquello para siempre. La brusquedad, la terrible velocidad con la que un hombre que había sobrevivido al día D, a la condecoración Corazón Púrpura y a la lucha por Carentan, fue arrebatado sin más. Hay una crueldad particular en la forma en que el combate se cobra a sus mejores hombres, no siempre en grandes momentos de sacrificio, sino a veces en la calma entre batallas, en el simple acto de mirar hacia adelante, hacia lo que vendrá. El 4 de octubre de 1944, menos de 3 semanas después de su muerte, Robert Cole recibió póstumamente la Medalla de Honor. El presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmó la orden. La medalla fue entregada a la esposa de Cole, quien la recibió en nombre de su esposo y de los 300 hombres que se levantaron de aquella trinchera en Normandía y siguieron a un hombre con un silbato hacia la historia. La mención de la Medalla de Honor reza, en parte, que el teniente coronel Cole, a pesar del intenso fuego enemigo dirigido contra él y sus hombres, lideró personalmente y en solitario una carga a la bayoneta contra el enemigo. Aunque en ese momento era el único atacante, continuó la carga hasta que las posiciones enemigas fueron tomadas. Su valentía y coraje, que superaron es un acto de gratitud que trasciende las palabras. Una familia holandesa, o a veces un niño holandés, arrodillado ante la tumba de un joven estadounidense de Texas que hizo sonar un silbato una mañana de junio en Normandía y corrió hacia los cañones. Robert Cole dejó un legado que perdura en múltiples dimensiones. Su medalla de honor es una muestra de ello, el reconocimiento formal de la nación a la que sirvió de que lo que hizo el 11 de junio de 1944 superó todo lo que exigía el deber y alcanzó un nivel de excelencia que solo una cualidad excepcional del alma humana puede alcanzar. Pero el legado más íntimo reside en las historias de los hombres que sirvieron bajo su mando, hombres que seguían vivos décadas después de la guerra y podían describir con perfecta claridad el momento en que se levantaron de la trinchera. Hombres que afirmaban que se levantaron y corrieron no porque una orden se lo ordenara, sino por quien era Robert Cole y lo que representaba para ellos. Porque algunos hombres, en ciertos momentos, simplemente están más vivos que el peligro que tienen delante, y quienes los rodean sienten esa vitalidad y se ven impulsados a seguir adelante. Esa cualidad, sea como sea que la llamemos, liderazgo, valentía, carácter, la disposición a ser el primero en enfrentarse a peligro, no es algo que el ejército pueda fabricar en un manual de entrenamiento o en una escuela de mando. Es algo que un pequeño grupo de hombres y mujeres lleva dentro, forjado en la infancia, en la familia y en las decisiones privadas de una vida privada que nadie más ve, y Robert Cole la poseía en abundancia.
Fort Campbell, Kentucky, sede de la 101ª División Aerotransportada, nombró una calle en su honor. El Parque Cole se erige allí como un recordatorio de la verdadera herencia de esta división. El 52º Regimiento de Infantería Paracaidista, el Regimiento de Cole, lleva su memoria como parte de su identidad institucional, uno de los hilos que conforman lo que significa portar esas alas y el emblema del águila. También cabe mencionar a los hombres que no se levantaron de la zanja de inmediato, a los que permanecieron en el suelo durante esos primeros segundos aterradores antes de ponerse de pie y seguir adelante. No debemos juzgarlos. El fuego alemán era real. El miedo era racional. Cualquier soldado honesto les dirá que la primera y más natural reacción ante una ametralladora que dispara directamente es clavarse en el suelo y quedarse allí. La carga de Cole les dio a esos hombres algo más poderoso que el miedo. Les dio una dirección. Les dio un líder que ya estaba en movimiento, ya comprometido, que ya demostraba con su propio esfuerzo que era posible hacer lo que parecía imposible. Y esa prueba, la prueba encarnada de un hombre en movimiento hacia el enemigo, bastó para vencer la gravedad del terror y sacar a cientos de soldados del lodo y llevarlos a la lucha. Así es como luce un gran liderazgo militar en su esencia más pura. No se trata de la gestión de recursos, ni de la optimización de sistemas. Un solo hombre, corriendo, con un silbato. En toda guerra hay batallas que se convierten en símbolos de algo más grande que la realidad táctica que representan. El asalto a la calzada de Carentan es una de esas batallas para las fuerzas aerotransportadas estadounidenses, un momento tan puro en su sencillez y tan crudo en sus exigencias que se vuelve casi arquetípico. Sin un plan ingenioso, sin ventaja tecnológica, sin apoyo aéreo en el lugar y momento precisos. Solo un teniente coronel con una pistola y un silbato que decidió que la única salida era seguir adelante. La historia militar estadounidense está repleta de hombres extraordinarios, hombres cuyos nombres merecen ser recordados y cuyas historias merecen ser contadas a cada nueva generación que herede el país por el que lucharon. Robert George Cole es uno de los mejores. No vivió para ver el final de la guerra. No regresó a casa, a Texas, con su familia, a una vida que podría haber incluido todo lo que un hombre de su edad podría haber deseado. Tenía 29 años y murió a manos de un francotirador en un campo holandés, y la medalla que honraba su mayor acto de valentía fue entregada a su esposa porque él no pudo recibirla personalmente. Pero el 11 de junio de 1944, en una calzada de Normandía, con las ametralladoras alemanas disparando y el humo extendiéndose por el campo, y los hombres del tercer batallón del 52º apiñados en una zanja, Robert George Cole se puso de pie. Hizo sonar su silbato, y 300 hombres lo siguieron hacia el fuego. Así era él. Eso era lo que hacía. Y eso jamás debería olvidarse. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poquito, como nos conmovió nosotros contarla, tómate un segundo y suscríbete para no perderte ninguna otra historia como esta. Y deja un comentario abajo con el nombre del héroe de la Segunda Guerra Mundial que te gustaría que presentáramos a continuación. Hay cientos de historias esperando ser contadas, y todas merecen ser escuchadas.